Dios le bendiga, amados hermanos. Soy su hermana Yocasta de Sanero de la Iglesia Fuente de Salvación. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema de suma importancia. El tema es un corazón limpio. Si nos vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 51, verso 10, podemos leer este verso que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nos vamos a esta historia, podemos radicarnos en el personaje central de esta historia. El personaje de esta historia, todos lo conocemos, es David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que hoy trasciende a la historia y hasta hoy nosotros podemos ver lo que hizo David en la Biblia. Cómo fue marcada su trayectoria, cómo actuó, cómo caminó y cómo se dirigió. En este momento vamos a ver algunas partes de esta historia y en lo que radica cuando David escribió este capítulo. Dice la historia, si nos trasladamos a 2 de Samuel, capítulo 12, allí vamos a ver por qué David viene humillado delante del Señor, diciéndole en este capítulo del Salmo 51 que creara en él un corazón limpio y que renovara su espíritu. David, en el capítulo allá de Samuel, él le había fallado al Señor. Su corazón maquinó cosas malas delante del Señor. Él fue y se llegó a la esposa de Natán, a Betsabé. Allí cometió pecado, cometió adulterio. Cuando David viene y comete su adulterio delante del Señor, fallándole y haciendo cosas que no eran ante los ojos del Señor buena, David viene humillado y arrepentido. Pero si nos vamos a la historia, podemos ver y radicar en lo que David vino y maquinó en su mente toda la planificación que él iba a hacer en este momento. Igual sus ojos miraron el pecado. Sus ojos vieron aquello de que iba él a contrarrestar contra todo plan de Dios. Miró aquella hermosura de aquella mujer. Y asimismo se dejó dominar sus pensamientos y lo atesoró en su corazón. ¿Por qué David en este capítulo del Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, si ya su corazón había sido creado? Cuando pensamos en esto, no podemos ir al capítulo de Génesis 1, cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. David sí tenía corazón, porque desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, nuestro órgano del corazón se es formado. Asimismo, lo que quiere decir David en este capítulo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, es porque él había fallado. Él había contaminado su corazón contra todo pecado que había cometido. Dios asimismo mira el corazón de David. Dios mira aquellas transgresiones que él había cometido. Y no obstante, mira el arrepentimiento de su alma. Pero vamos a ver cómo David viene humillado delante del Señor. Al transcurrir la historia de 2 de Samuel, donde él se llega a esta mujer, no obstante, maquinó el adulterio, pero también él cometió también homicidio. ¿Por qué? Porque después de cometer el pecado en contra de Dios adulterando, para tapar su pecado, entonces él comete el homicidio de matar al esposo de Betsabé. Allí vemos cómo viene Satanás obrando en la mente nuestra primero en maquinaciones malas. Y cuando llegan esos pensamientos a nuestra mente y vienen esos pensamientos, así fue como a David, se atesoran en el corazón. Y cuando esos pensamientos malos lo dejamos atesorar en nuestros corazones, ahí viene Satanás obrando de manera engañosa, haciéndonos cometer más pecado. David entonces no tuvo salida.
Él quería la mujer de Natán, pero en ese momento no tuvo más remedio que contrarrestar contra él y enviarlo entonces a morir a la guerra. Y pasaron y transcurrieron un largo tiempo. Dice la Biblia que transcurrió un largo tiempo porque la mujer fue a su casa y todo. Y después él rescató a la mujer cuando había matado al esposo de Betsabé y rescató a Betsabé como mujer suya. No obstante, el corazón de David ya estaba totalmente dañado, ya estaba contrito. ¿Por qué? Porque él, contra el pecado que él había cometido, él no se humilló, sino que siguió en sus pecados y vino a mudar la mujer con él. Y no humillándose delante del Señor, vino el profeta a decirle lo que Dios le había mandado decir. Cuando tenemos un corazón limpio, tenemos que tratar de que ese corazón permanezca limpio delante del Señor. Ya fuimos creados, ya fuimos formados, ya tenemos ese órgano delante de nosotros, pero es de permanecer nosotros con el corazón limpio. Esta historia nos demuestra que aún nosotros siendo humanos, nosotros estando en la presencia del Señor, viniendo al Señor y nosotros humillándonos delante del Señor, van a venir momentos que pueden ser que esos momentos nos causen a nosotros que podamos ir y cometer errores delante del Señor. Pero ¿saben qué? Que Dios dice en su palabra que Él limpia todo corazón. Él nos da un dominio propio para que nosotros podamos mantener ese corazón limpio, así como Él quiere que nosotros lo mantengamos, así como Él quiere que nosotros estemos ante su presencia. Dice que hay beneficios cuando nosotros mantenemos un corazón limpio delante del Señor. En el libro de Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando mantenemos un corazón limpio, tenemos una esperanza que es la vida eterna, porque nos mantenemos siéndole fiel a Dios y nosotros nos mantenemos haciendo la voluntad del Señor. Busquemos cada día que ese corazón no sea sucio, que ese corazón no se vaya a dañar con pecados y artimañas del enemigo, sino seguir teniendo dominio propio, sino seguir haciendo la voluntad, porque nosotros vamos a tener beneficio manteniendo un corazón limpio ante Dios. El Señor les bendiga, Dios les guarde y hasta aquí mi parte y espero les sea de bendición este tema, un corazón limpio.